Bueno, vamos a comenzar con Excel, planilla de cálculo, ¿sí? Programa que entonces vamos a empezar a conocer y a dominar sus herramientas. Como para comenzar, primero lo importante que me parece que es importante plantear, es otro programa que es parte de Microsoft Office, y que en este caso lo tenemos también en las herramientas de oficina junto con Word. Depende qué sistema tengas instalado, bueno, si lo estuviste usando, lo podés encontrar en las aplicaciones más recientes. Si no lo buscas, en este caso en Windows 10, en este caso por la primera letra del nombre. Acá tenemos Excel, por ejemplo, 2016, y si no, en otras versiones de Windows anterior, lo podés buscar en menú inicio programas, ¿sí? Y en inicio programas, entonces lo vas a encontrar como dentro del grupo Microsoft Office. Bien, una vez que abrimos Excel, ¿sí? Va a aparecer este entorno, esta ventana, que en este caso juega con el color verde, así como Word en general está, digamos, coloreado con paletas azul. Bien, y a partir del menú archivo vamos a elegir nuevo, ¿sí? Y vamos a abrir en este caso un libro en blanco para conocer cómo aparece la, la ventana de Excel. Básicamente tenemos los mismos elementos. Vamos a activar la lupa un minuto para detenernos en algunos detalles, ¿sí? Y vamos a empezar a recorrer algunos elementos de la pantalla, ¿sí? De la ventana de Excel. Obviamente lo mismo que las otras aplicaciones de Office, ¿sí? Vamos a tener en este caso el icono de guardar y la posibilidad de deshacer o rehacer, que acá como no arrancamos todavía, ¿sí? Hacer ninguna acción no están habilitadas. En las versiones anteriores vas a tener acá el botón inicio, pero que en definitiva en las versiones más nuevas es reemplazado por el menú archivo, que te da las opciones para, por ejemplo, justamente crear un archivo nuevo, ¿sí? Abrir uno que ya está guardado, guardar el que estás, en este caso, editando, guardar como para darle otro nombre o guardar por primera vez, y las otras opciones que en general suelen aparecer en este menú. Vamos a salir ahora, ¿sí? Ya que hemos creado un archivo nuevo. Tenemos en este caso una primera cuestión que es importante entender. Un archivo de Excel se suele denominar libro. Por eso vas a tener en tu ventana aquí arriba que dice libro 1 Excel, ¿sí? En este caso siempre es el nombre del archivo y luego el nombre del programa que lo está ejecutando, ¿sí? Del mismo modo que Word, tenemos también entonces una serie de menús, ¿sí? Archivo, inicio, insertar, diseño de página. En este caso, como ven, los primeros tienen los mismos nombres que los menús de Word, y en unas cuantas cosas se van a parecer. Así que hay herramientas que no vamos a repetir, a volver a aprender, simplemente vamos a ver cómo se aplican a este tipo de aplicación, ¿sí? O en este tipo de programa, de software. Y otros menús, ¿sí? Que ya son específicos de justamente del programa, especialmente fórmulas y datos, ¿sí? Bien, obviamente cada menú va a tener su grupo de botones de acceso rápido o cinta de opciones donde algunos se agrupan bajo un nombre, acuérdense, y tenemos también siempre, cuando en algunos casos, que estos menús llevan a un cuadro de diálogo, por ejemplo el menú inicio fuente, ¿sí? Cuando el resto de las opciones las vamos a encontrar activando esta esquinita, este botón en la esquina, que me va a permitir abrir un cuadro de diálogo más completo, ¿sí? Ahora, hasta ahí no es muy diferente que
que el entorno de Word, ¿sí? Lo mismo que cualquier otra ventana, como aprendimos, tenemos un botón para cerrar, otro para, digamos, restaurar el tamaño, maximizarlo, y uno para minimizarlo, ¿sí? Y luego, en este caso, también tenemos una barra de estado, que acá no me indica por ahora nada porque no hemos hecho nada. Vamos ahora a la parte nueva y original de la ventana, que es en este caso esta zona, que es la hoja de trabajo. Fíjense, la hoja de trabajo tiene, en lugar de una hoja en blanco, o el área de trabajo, ¿sí? Lo que llamaríamos una planilla de cálculo, tiene una serie de casilleros, ¿sí? Estos casilleros que forman una grilla, una parrilla, como lo querramos llamar, ¿sí? O la planilla en sí mismo, ¿sí? Tienen estos casilleros. Estos casilleros los vamos a llamar celdas, ¿sí? Y cuando nosotros trabajemos, vamos a trabajar siempre en cada una de las celdas por separado. En algunos casos podemos aplicar alguna acción a un conjunto de celdas, ¿sí? Entonces cada una de estos casilleros son una celda. ¿Y cuál es la celda activa? Bueno, aquella sobre la cual hacemos clic, que en este caso va a quedar justamente rodeada por un recuadro, fíjense, un recuadro que marca los bordes y que señala también, tiene un pequeño cuadradito en la esquina inferior derecha, que ya vamos a aprender para qué sirve. Entonces, acá tenemos celdas. Por lo tanto, un libro de Excel se va a componer de, digamos, una hoja, que en este caso, algunas versiones de Excel, cuando creamos un libro, automáticamente te crean 3 hojas, ¿sí? Las versiones más recientes te crean una sola hoja, y si vos querés crear una segunda hoja, vas a tocar acá, ¿sí? Este botón, para ir creando algunas hojas más. Ya vamos a aprender. Entonces, acá tenés como esta pestaña, este indicador, ¿sí? Que te marca en qué hoja estamos trabajando. En este caso, en la única que tenemos, que es la hoja 1, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Aquí tenemos libro 1, lo mismo que documento para Word, hoja 1, hasta que no le pongamos otro nombre. Bien, vamos entonces a retomar, ¿sí? Celdas, cada una de estos casilleros. Las celdas, cuando vemos el grupo vertical de celdas, vamos a hablar de una columna. Las columnas tienen un nombre que, en este caso, automáticamente es una letra. Están nombradas por una letra. Columna A, B, C, D. Cuando yo selecciono una columna completa, la puedo seleccionar directamente desde la letra del encabezado. Cliqueo acá y acabo de seleccionar toda la columna, ¿sí? Generalmente queda la primera de la selección en blanco y el resto con un tono grisado, ¿sí? Columnas, y si las veo desde un punto de vista horizontal, en este caso cliqueo, es una fila. Y las filas, en este caso, también se seleccionan desde el área de encabezado de fila. Las filas tienen un nombre, ese nombre es un número, del 1 en adelante. Por lo tanto, las columnas tienen letras, las filas tienen números. Y cuando yo aterrizo en una celda activa, hago clic, estoy seleccionando justamente una coincidencia de una columna con una fila, ¿sí? Y a eso lo voy a llamar dirección de celda. Por ejemplo, yo acabo de cliquear acá, donde está la columna C y la celda 4, y entonces aquí arriba me va a aparecer en un casillero la dirección de celda donde yo estoy. C4, esa es la celda, ¿sí? Donde yo cliqué, esa va a ser la celda activa y me va a aparecer mencionada en esa casilla que la llamamos de dirección, justamente. Me indica dónde estoy, ¿sí? Cliqueo, B5. Cliqueo, K13. Así sucesivamente. Entonces, formas de trabajar simplemente
va a ser de esta manera: celdas, columnas, filas. Y luego, una vez que tenemos celdas, columnas, filas, vamos a empezar a aprender a seleccionar algunas columnas más. Obviamente, digo, acá yo estoy usando la lupa para que vean en detalle a dónde voy con el puntero. Cuando yo estoy sobre el centro de una celda y hago clic, acabo de seleccionarla. Si mantengo apretado y arrastro hacia abajo, voy a seleccionar un grupo de celdas, en este caso, pero no es una columna completa, ¿sí? Entonces, lo mismo que puedo seleccionar hacia el costado. Ahí seleccioné varias celdas. Y puedo seleccionar tanto, ¿sí?, hacia digamos, en vertical como en horizontal. Que puedo seleccionar un conjunto de celdas que están en distintas columnas y en distintas filas. A cualquier conjunto de celdas lo vamos a llamar rango, ¿sí? Entonces, un casillero es una celda. Varias celdas juntas es un rango, ¿sí? Y después tenemos digamos, lo que viene predeterminado en una columna, en una hoja, que son filas y columnas, que tienen un nombre, y en este caso, un rango lo vamos a señalar de esta manera. En cambio, una dirección de celda en general tiene solo un nombre de columna y un nombre de fila. Hasta ahí, como para comenzar. ¿Qué es una planilla de cálculo? Bueno, un software que está pensado justamente para facilitar tareas justamente de cálculo y de manejo, sobre todo de datos numéricos, de valores numéricos. Por lo tanto, justamente con una planilla de cálculo vamos a aprender a resolver y a utilizar las herramientas que nos brinda para resolver problemas. Pero vamos a comenzar simplemente haciendo lo básico, así como cuando uno crea un documento. Muchas veces para comenzar, para no confundirnos, le damos un nombre. Acá también vamos, en este caso, a darle un nombre, porque mientras no le demos nombre, ¿sí?, así como Word lo llamaba documento 1, acá se va a llamar libro 1 de Excel, ¿sí? Entonces, vamos a aprender un ejemplo sencillo de cómo usar la planilla de cálculo. Pero en primer lugar lo que vamos a hacer es guardarlo, ¿sí? Puedo tocar desde el botón de guardar, o si no, en este caso, el menú archivo, guardar como. En guardar como, en este caso voy a simplemente a guardarlo en los documentos del equipo, y aquí es donde le damos el nombre, para que no se llame libro 1. Por ejemplo, vamos a ponerle, en este caso, primer trabajo práctico, podemos ponerlo de esta manera, le vamos a poner 01, porque vamos a hacer unos cuantos, y para que arranque siempre ordenándolos desde los números, va a ordenar primero el 0, ¿sí? 01, y en este caso vamos a hacer una pequeña planilla para controlar los gastos. Vamos a poner en este caso gastos del hogar. ¿Sí? Aquí ponemos el nombre, ya me lo crea como un libro de Excel, en este caso Excel del 2010 en adelante, lo guardo, y cuando lo guarde ya automáticamente va a quedar aquí, el nombre acá arriba, ¿sí?, en la barra de título, ¿sí? Del mismo modo vamos a poner, por ejemplo, en el caso de la hoja que tenemos abajo, la hoja 1, vamos a suponer que quiero hacer una planilla de los gastos del hogar de este año, del año 2021. Por lo tanto, tengo distintas opciones. Puedo hacer clic derecho sobre la pestaña y me va a aparecer la opción cambiar nombre, ¿sí? Otra modalidad va a ser la siguiente: voy a hacer doble clic sobre el nombre de la hoja, va a quedar con un sombreado propio de selección, o cuando uno renombra un archivo, y en este caso, esto no es un archivo, sino que es una parte, que es una de las hojas, y a esta hoja le voy a poner de nombre, por ejemplo, 2021.
¿sí? Porque en este caso voy a usar justamente esta hoja para este año. Y en una de esas, en el mismo libro, puedo volver a crear una hoja para el año siguiente, ¿sí? Hasta ahí. Está hecho. Cuando yo cliqueo afuera, lo que se llamaba hoja 1 pasa a llamarse 2021. Bueno, vamos ahora a comenzar con algunas cosas prácticas ya. Ya hablamos mucho, mostramos, presentamos, vamos igual a ir a ver un poquito más. Voy a utilizar el zoom para ver con mayor detalle, ¿sí? La primera esquina, ¿sí? Y de paso entonces voy a desactivar la lupa un minuto. Así me permite cargar los datos de una manera mejor. ¿Sí? Me voy hacia arriba, ¿sí? Y como ven, al darle un poquito más de zoom, digamos, veo con un mayor tamaño en la pantalla tanto las celdas, filas y columnas. En general, por regla, yo recomiendo utilizar la fila 1 para poner un nombre. En este caso podemos poner lo mismo, ¿no? Gastos del hogar, si quieren, ¿sí? Y le doy Enter, ¿sí? Y de esta manera es como escribo. Simplemente cliqueo la celda donde quiero cargar los datos, escribo y Enter. Al hacer intro o Enter, ingresé esos datos, ¿sí? Y esos datos quedan entonces en esa celda. Cuando la celda de al lado está vacía, va a suceder o puede suceder que en este caso, aunque el tamaño de la celda sea más chico, puedo ver a continuación, digamos, o puedo leer cómo sigue. Ahora, si esta celda estuviese con algún contenido, por ejemplo, sumamos que yo le pongo el nombre del año, 2021, ¿sí? Le doy Enter. Fíjense que ya el título que dice gastos del hogar, o esta leyenda, no aparece completa, básicamente porque la celda de al lado tiene contenido, y entonces siempre el contenido a mostrar, la prioridad sería el contenido de esta celda. Si esta celda quiere mostrar el resto del contenido, ya veremos cómo podemos hacer, ¿sí? Vamos a hacer entonces aprender otra cuestión. Voy a utilizar, por ejemplo, yo escribí las cosas en este lugar, pero me arrepentí. Quiero escribir, hubiera preferido empezar en la fila, en la celda B1, a escribir gastos del hogar. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar del borde con el puntero la celda B1, que dice 2021, me va a aparecer la flecha, el puntero de arrastrar, que en este caso de mover, que es la flecha blanca, con 4 flechitas negras en las 4 direcciones, arriba, abajo, derecha, izquierda, como cuando movíamos bloques de texto en Word, que los teníamos seleccionados. Entonces, con la misma técnica de arrastrar y soltar, tomo desde el borde, arrastro y moví el contenido 2021 a la celda C1. Lo moví, estaba en B1, lo moví ahí. Me voy a 1, me voy al borde, excepto la esquinita de abajo, la esquinita inferior derecha, de cualquier lugar del borde de la celda tomo, aprieto, arrastro y suelto. Y ahí quedó gastos del hogar. Y ya que estamos acá, vamos a empezar a configurar algunas cosas respecto de cómo utilizar o cómo ajustar el ancho de las columnas. Las columnas, dijimos, tienen este nombre, en este caso esta es la columna B. Si yo necesito que la columna B sea más ancha para que pueda leerse el contenido, voy a hacer doble clic, me voy a poner con el puntero digamos, en la junta, en la separación entre B y C, y hago doble clic, ¿sí? Y entonces se va a ensanchar justamente el ancho de la columna al ancho necesario para poder mostrar el contenido, en este caso de la celda B1, que es la única que tiene texto. Otra forma de hacerlo, voy a deshacer, sería con el método de arrastrar y soltar. Me pongo en el mismo lugar, o sea, en la separación entre una columna y otra, entre B y C, ahí arriba, aprieto, arrastro y suelto. Al arrastrar y soltar, en realidad yo podría crear un ancho
mayor al necesario, ¿sí? Así que ahí están las dos posibilidades o las dos formas de empezar a manejar el ancho de las columnas, ¿sí? Bien, hasta ahí entonces una primera idea de cómo, de lo que estamos justamente empezando a trabajar en Excel, ¿sí? Muy bien.